Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Lo que está en juego podcast de análisis político junto a Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo y la Católica de la Santísima Concepción. Comenzamos este programa, ¿cómo estás? Muy bien, con un poquito de frío, ya Vale. de fin. Lucas todavía cree que estamos en verano, Bueno, pero cada quien él es con su cada quien. Bueno, Lucas Serrano, académico de la Universidad San Sebastián, director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. ¿Cómo estás, Luquitas? El verano siempre se lleva en el corazón. Sí. Solamente si tú te esfuerzas, todo puede ser verano. La temperatura tú dices Claro. que es una... Es mental. ¿Es mental? Claro, ¿Es mental? al igual que toda pizza puede ser individual si tú haces el esfuerzo, todo día puede ser verano si tú haces el esfuerzo. Me gusta tu idea. Totalmente. Ya, y también está, ya lo vio usted, pues Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del BioBio. ¿Qué tal, Francisco? En modo otoño, ya bastante más abrigadito y pensando en lo que dijo Lucas, el hemisferio norte está empezando la primavera, ¿eh? Claro. Sí. Así que está más cercano al hemisferio norte A lo mejor que al sur saca profundo. Tal vez. Claro. Tal vez saca viaje. Oigan, queridos, bueno, nosotros hemos dicho hace rato que nos estamos haciendo como pauta, tiramos un par de ideas porque la verdad es que están pasando muchas cosas, pero yo quiero abordarlos y abrir esta conversación como académicos. No hemos podido hablar de la declaración que realizó José Antonio Kast diciendo a veces 100 millones, 500 millones para una investigación que termina en un libro precioso empastado en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Les pregunto como académicos, con trayectorias, con doctorados, con posgrados, ¿cómo les llega a ustedes una declaración de estas características? Bueno, pregúntense cuántos trabajos generó Newton. ¿Cuántos trabajos generó Copérnico? En el corto plazo, ¿no? Einstein. Claro. Claro. Ese vago no generó ni un trabajo, ese vago de Albert Einstein. Exactamente. Claro. Todo el día en una pizarra haciendo fórmula, ¿cómo come la señora Juanita de Einstein haciendo fórmula en una pizarra? Efectivamente, varios divulgadores científicos apuntaron a eso en las redes sociales, de que muchas veces el trabajo de la academia no se ve plasmado, pero sí tiene un impacto positivo. Pensemos no recuerdo a quién se lo escuchaba, pero pensemos en el contexto de lo que está ocurriendo hoy día con este crucero que acaba de llegar a Tenerife con el virus Anta, y resulta de que ¿quién le están preguntando? A los expertos del MinSal que diseñaron, y esta persona jocosamente decía, diseñaron un hermoso plan que probablemente está empastado, guardado en una biblioteca, y que ese es el protocolo que se está aplicando para estos casos. Entonces, efectivamente, desde la academia, yo creo que más allá de lo jocoso, yo creo que la academia es preocupante y a mí me preocupa que un presidente haga ese tipo de declaraciones, porque si bien quizás el impacto que uno mira, más allá de que si un proyecto Fondesit genera un empleo para ese investigador, que genera un empleo no para un año, sino que para varios años de investigadores de personas que están levantando datos, pensemos que eso, generar ciencia, tiene un impacto a futuro en la generación de empleo, pero también en el desarrollo científico, económico y social del país. Es que ahí yo, obviamente, quiero jugar un poco al abogado del diablo y entiendo que hay veces que hay investigaciones, hay fondos, es decir, hay investigaciones pagadas por fondos del gobierno regional, por ejemplo, que terminan guardadas algunas estrategias, a propósito de una columna que escribe un amigo mío, Andrés Ulloa, que ambos conocemos. Sin embargo, como decir que, bueno, ¿sabes qué? Este estudio sobre equidad de género nunca tuvo real impacto, ahí quedó. Eso después, transmutar ese argumento, es decir, la ciencia no es importante, es un salto que es complejo, porque además es bien decidor de cómo está el gobierno. O sea, miremos al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Un ministerio que generalmente pasaba totalmente desapercibido. Y hoy día tenemos toda esta polémica con la salida del subsecretario. Y a mí me llamó mucho la atención cómo la ministra se refiere a él. Se refiere al investigador Arauz. Claro. Y para hacer esta distinción de dos mundos, ¿no? Y creo que este gobierno está este mundo más secular de lo científico que ataca como esta élite intelectual que cuestiona un poco la realidad. El calentamiento global no es verdad. Todas estas cosas que se estudian en la ciencia no es verdad. Versus aquellos que hacen academia, que tratan de hacer investigación, porque yo entiendo que todo se politiza y todo se tiene que llevar impacto real. Pero si no hay personas que amplían la frontera del conocimiento, no estaríamos donde estamos. Claro, yo creo que hay dos grandes reacciones. La primera es que hay un profundo desconocimiento
de la complejidad del Sistema Nacional de Innovación, que tiene, por un lado, investigadores de ciencias básicas, por otro lado, investigadores de ciencias aplicadas, Claro. luego tiene una fase de transferencia tecnológica y finalmente emprendimiento. Por tanto, se desconoce que eso opera como un sistema. Tú no puedes separar a la gente que está en la transferencia tecnológica, en el desarrollo de prototipo, de la gente que está haciendo ciencia básica. Lo que se ha demostrado después de Rosenberg es que esto es un sistema donde todos conversan con todos. Entre más enredado sea el sistema, más ricos innovaciones. Entonces, da cuenta de una profunda desconocimiento de la complejidad del sistema. Por lo tanto, da cuenta de la ideología de él. ¿Se entiende, no? Que es la ideología del mercado, que es la ideología del instantáneo. Pero todos los iPhones que tenemos nosotros, todos los teléfonos celulares, alguien los pensó teóricamente. Claro. ¿Se entiende, no? Sí. Toda la ropa que usamos, alguien la pensó teóricamente. Todo lo que tenemos hoy día, Sí. esta misma onda sonora, alguien la pensó teóricamente, por lo tanto, es un desconocimiento brutal. Pero lo que yo quiero rescatar es la reacción de la sociedad. Tuvimos una carta como de 35 sociedades científicas, muy potente, donde manifestaron su malestar. Tuvimos una declaración del Consejo de Rectores, de algunos rectores con respecto a esto. O sea, la sociedad científica en Chile ha sido maltratada, tenemos un porcentaje muy bajo del PIB de inversión, quizás el más bajo, muy por debajo del promedio de OECD, y no hay ningún país que se haya desarrollado en el mundo que no haya gastado ni más de. Ninguno. Por lo tanto, creo que va a contrapelo en los tiempos modernos. Claro. Ahora, en esta costumbre que tiene el gobierno del oficialismo, que cuando lanza la bomba deja la escoba, pero después cuando sale un poco a explicar, le hace un poco más de sentido lo que parece subyacer, no por palabras de Casi, yo esto lo escuchaba en otras reflexiones también, es que es más un ataque a las ciencias sociales. Es que eso iba a decir. Sí, Claro, no, claro, no es que un yo igual, ataque. porque obviamente las ciencias duras, como dice Francisco, 2 o 3 argumentos y tú te das cuenta que ya aquí Claro. o sea, es una estupidez pensar que las ciencias duras no aportan al desarrollo científico, tecnológico, no crean empleo. Pero Las ciencias sociales requieren una segunda o una tercera vuelta, y ahí es donde está el ataque, porque ahí es donde está ¿qué? Estos estudios que pueden ser más de género, estudios que Más pueden, woke, diría claro, esta más siempre. woke, más para progre. entender cómo nosotros como sociedad entendemos ciertos derechos, por ejemplo, que son más bien análisis sociológicos, efectivamente son los que uno podría, entre comillas, dentro de esto, es lo que se está cuestionando al final. Claro. Pero Ya. también el que se explica se complica, y el Sí. presidente y los ministros están, esta es parte, uno podría decir casi como ya... Uno podría preguntarse incluso, ¿es un error? No. ¿O es una estrategia No, habitual no. que ya Yo creo- la lanzan y después tienen que Lo que explicar? pasa es que No, yo creo que esto es la batalla cultural. Yo creo que esta es la batalla cultural que está dando esta gestión de cosas como esta, de no directa como nos lo imaginamos, una estrategia más solapada de querer colocar por debajo argumentos relacionados con temas de género, con temas de disidencias, por ejemplo, atacar a las ciencias sociales que a ellos les parece que no aportan, pero en el fondo es porque hay una cosa detrás de ellos. No están de acuerdo con el feminismo, no están de acuerdo con políticas de apoyo a las personas trans, y esta es la manera finalmente donde o se les escapa o de manera solapada están instalando su agenda valórica. Es que ahí hay una discusión bien interesante. Quizás ellos piensen que los investigadores llevan sándwich a su Sí. trabajo Ah, por y no supuesto. necesitan plata de los fondos sin Claro. investigar, pero y pasa algo, voy a poner el símil con Gabriel Boric. Gabriel Boric amarilló mucho, ¿no? Sobre todo en la segunda vuelta, y uno cuando lo vio asumir, sobre todo cuando pierde la constituyente, uno decía, bueno, este Gabriel Boric amarillo, ¿realmente cambió o lo está haciendo por necesidad? Y José Antonio Gas también nos mostró eso en segunda vuelta, ¿eh? Nos mostró a alguien que dijo que no iba a dar la batalla cultural, que bajó mucho los costos de votar por él, y de hecho habló de una idea de unidad. Sin embargo, Que ahora era de unidad, esa idea de unidad unidad, dos. claro, lo que estamos viendo Que es yo- un gobierno que no está dispuesto a hacer ningún tipo de consenso. Y ahí viene la discusión que algunos discuten si es que hay realmente una estrategia deliberada de subyacer una batalla cultural, de tensionar el entorno a propósito, o simplemente hay una
poca concepción o de entender cómo funcionan las agendas políticas y por tratar de hacer sus puntos, abran batalla y dan flancos que solamente generan más tensión. O sea, ¿qué tan deliberados o no son los errores del gobierno? Yo creo que el argumento de Francisco me parece súper válido porque habló de la comunidad científica, el Consejo de Rectores, pero si tú revisas y conversas con la gente que piensa de esto, la ignorancia es muy atrevida. Sí, por supuesto que, hay muchas personas que están totalmente de acuerdo con lo que plantea el presidente. Sí, yo fíjate que me gustó mucho la idea de la batalla cultural que planteaba Priscila. Claro, la ciencia lamentablemente te lleva a escalas superiores de complejidad. La ideología te simplifica esa complejidad. Claro. Lo que tenemos acá es una opinión ideológica. Concuerdo con 100% lo que dice Priscila. En rigor es creer que las cosas están ahí porque mágicamente aparecieron ahí o porque las compraste, ¿ya? Y es un error garrafal, pero creo que igual dieron en el punto respecto a la batalla de ciencias sociales. Cuando tú estás en grandes proyectos de ingeniería, y se los comentaba cuando me tocó ver Tecnalia, llegas indefectiblemente a la ciencia social como un gran espacio de definición, de gran definición estratégica. Cuando tú saltas de tasa y te vas al por qué usas la tasa y en qué contexto se usa la tasa, disculpa la analogía tan... No, la metafísica de la tasa. Sí, perfecto, sí, perfecto, estás haciendo una definición política de por qué tiene que estar acá. Claro. Política y a qué le sirve la tasa. Muchas veces a los ingenieros, yo soy ingeniero, nos cuesta ver el para qué. Porque estamos entusiasmados en el cómo. Y cuando tú hablas de alta ingeniería, el para qué y el por qué son muy importantes. Y eso te lo hacen sociales. Exacto. O sea, y ahí te entregan con el esa modelo. convicción te lo digo. Por ejemplo, tú no puedes separar a Oppenheimer de las ciencias sociales. por supuesto. No, pues entonces a la larga, ¿qué voy? Voy al hecho de que, claro, concuerdo que es una batalla cultural, pero que tiene pies cortitos, porque en rigor a la vuelta salen actores que dicen, no, eso no es así. Y eso es algo bien interesante. En esta, uno veía que incluso medios de comunicación como el Mercurio, y fue muy transversal como le salieron a pegar al gobierno. O sea, aquí no hay una como tratar a defender. No, claro. Generó una ola de crítica de general. Y o sea, la columna de Carlos Peña que se publica en el Mercurio Claro. fue también lapidaria, pensando, o sea, si bien Carlos Peña, hay que ser Hace rato claro, que le hace están, rato que le viene golpeando a Kast. Sí, del día uno, ¿ah? Desde el día uno, incluso desde antes. Sí. Desde antes le viene golpeando a Kast. Pero también fue lapidaria. Y que se publica en el Mercurio, también uno da una señal, porque el Mercurio no es un periódico que uno podría decir que es un pasquín revolucionario. Claro, de marxista, no es un nicho marxista. No, para el nada. Mercurio. Para nada. Entonces, claro, aquí hay un tema que a mí lo que me pasa es que efectivamente concuerdo con algunas de las ideas que se han planteado acá, pero al final uno no sabe qué es lo que está pasando por la mente del segundo piso. El programa pasado hablábamos harto del segundo piso y decíamos, oye, no deberíamos de estar hablando del segundo piso. Entonces, una de las preguntas, y yo estoy cada vez más... creo más de que parece ser que esto es parte de una estrategia, porque no puedes cometer tantos errores, no puede ocurrir de que todo el mundo te esté diciendo, oye, acá algo pasó, no puede ocurrir de que tienes tanto fuego amigo, desde personas que se identifican con alguna de tus ideas que son de tu génesis, como por ejemplo las ideas de Pablo, o sea, los comentarios de Pablo Longueira, lo que ha pasado con Renovación Nacional, que si bien han dicho hoy, por ejemplo, en contexto del proyecto, no vamos a colocar ninguna indicación para ver qué es lo que sale, pero tenemos claro de que hay incomodidad. Evelyn Matei también lo ha planteado. Entonces, yo cada vez más creo que convencida de que aquí hay una estrategia que está buscando dejar la idea. Y esa idea probablemente la discutimos nosotros en estos programas como el podcast, lo discutimos. Un programa muy complejo, por supuesto, nos han dicho muchas veces, o probablemente lo escuchan nuestros alumnos, porque yo después les pregunto a los alumnos de test, que es lo que hablamos, o probablemente lo escucha gente que le interesa la política, o es una discusión que se da entre las personas que le interesa la política. Pero la que no le interesa la política se queda con la idea de que además el Estado gasta habitualmente en proyectos de 100 y de 500 millones de dólares, de 500 millones de pesos. Y ojo. Y de dólares también. Claro. Probablemente, pero los fondos no son 500 millones de pesos. Bueno, un paréntesis muy chiquitito, muy poquito, muy precisar. Cuando efectivamente, ¿cómo se mide? El académico se le mide por publicaciones indexadas, que son revisadas a escala global por revisores que tú nunca has visto.
Por lo tanto, hay una revisión anonimizada de pares de otros países que ven que tu publicación es una contribución a la ciencia. En los proyectos de transferencia tecnológica hay empresas asociadas. Un proyecto FONDEV puede tener 8 empresas asociadas que ponen recursos para generar una patente, que producen recursos para generar una tecnología. Así, todo hoy día se mide y los rankings con que está jugando en la comunidad científica son rankings globales. O sea, claro, mi trabajo que sale publicado lo está viendo una persona que está en Estados Unidos que yo nunca la he visto. Es ciego. Así también los proyectos FONDEV, así también todos los proyectos de la ciencia. Por lo tanto, es una competencia a escala global que tiene su mérito en sí. Sí, a mí me preocupa una cosa, que cuando yo escucho esto pienso en mis alumnos, ¿ya? Mis alumnos, ¿cuán motivados estarán a seguir estudiando, haciendo posgrados, dedicándose a la investigación? Yo creo que muchos estudiantes a lo mejor están pensando ya en decir, vamos a salir a trabajar, pues hay que trabajar. Yo creo que las palabras de pronto uno no se las lleva el viento. Estas cosas marcan corazones y cabezas de pronto. Sí. Entonces me parece eso bien preocupante y lo quiero anexar de inmediato con lo otro. Mientras discutíamos esto de los libros, ya lo mencionaba Lucas, lo relacionó a la renuncia de Rafael Arauz, que era subsecretario de Ciencia, diciendo que había prácticamente un plan diseñado para despedir personas y él se negó a eso. Exacto. Y también es otra señal, o sea, ¿cuánto claro te importa la ciencia? Ahora, esas personas eran grasa del Estado, como dijeron, sí, parásitos del Estado. Parásitos del Estado. O finalmente este despido masivo, me gustaría conocer más en detalle lo que piensa Rafael Arauz, es realmente gente que aportaba y que se está en el fondo desmantelando el ministerio. Además, es un ministerio que es chico. Tiene seremías en todas las 150 funcionarios están hablando. Y que ya estaba trabajando a una capacidad muy reducida. Claro. Y de nuevo nos encontramos con una persona como Rafael Arauz, que es la ministra decía, el investigador, pero que además tuvo una relevancia importante durante la pandemia. Todos lo recordamos cuando él estaba encargado de los datos, sí, claro, y muy respetado dentro de la comunidad científica, además, sí, por no solo el trabajo en la pandemia visible, sino por todo su trabajo de investigación. No estamos hablando de un investigador cualquiera, sí, no estamos hablando de un subsecretario cualquiera, es una persona en realidad que sabe de lo que está hablando. Y si él y así lo señala, él desmiente la afirmación de la ministra, se lo confirma a Daniel Matamala a través de un comunicado, y él lo autoriza a decir este comunicado. Dice, no es un problema de que había miradas distintas a cómo se le haría a cabo el ministerio, había un plan para desmantelarlo. O sea, ahí volvemos a un tema que es muy importante. Como este gobierno no es un gobierno político, hay 4 o 6, digamos 6 personas que son de partido político, de un ministerio de 24, sí, ¿quién le presta ropa a este gobierno? Nadie. ¿Qué partido político sale a defender a este volvemos a algo que tú habías mencionado que se me había olvidado. Cuando comentaste tú de que el gobierno de Gabriel Boric amarilló y que claramente no era lo mismo por lo que muchos de los frente amplistas de tomo y lomo votaron, dijeron y se sintieron pasado a llevar, claro, desencantados del gobierno. Totalmente. Nosotros probablemente todos esperábamos que también el gobierno de José Antonio Kast tuviera la misma estrategia, entre comillas, amarillar un poco, que fuese algo así como un Piñera 3.0, pero no ocurrió, volvió a sus ideas originales. Claro, y ahí hay una cosa bien interesante, sobre todo de esta lectura del segundo piso, ¿no? Que es que están haciendo algo que se le tenía mucho miedo y que lo dijo a un asesor de Gabriel Boric que le costó la cabeza, que es meterle inestabilidad al sistema. Y le están metiendo inestabilidad. Exacto. La pregunta es con querer o sin querer, o qué tan confiados están que en esa inestabilidad ellos pueden salir bien jugando. Pero yo veo que políticamente están sobrepasados, no de gestión, no de necesidad de recortes económicos, pero políticamente la agenda se los ha ido comiendo, porque ciertamente en todo hay un frente donde el gobierno está peleándose con los científicos, se está peleando con la JUNAEF, se está peleando también con los empleados públicos, se está también peleando con la oposición que ni la considera por el tema de del ¿cómo se llama? La cantidad de indicaciones. Y además con el PDG también se pelea, que aunque el cual se suponía que eran amiguis, y acá, o sea, tu acuerdo se te cayó.
Sí, yo tengo sabes que yo tengo dispersión ya. Po. La ideología que está detrás la escribió muy bien el columnista Valenzuela cuando habló de Parásito. Esa es la ideología, o sea, hay una suerte de rabia hacia lo público. ¿Te refieres a la persona que vive del Estado en este La momento? persona que vive del Estado, Ya. exacto. Y que gana como... 9 millones. 9 millones, exacto. Sí, Por lo sí. tanto, ese Ya, es el marco él. ideológico, Claro. no es otro. Ese es el marco ideológico que tiene hoy día el gobierno. Recuerda que la ideología es una herramienta para reducir la variedad de los problemas. Y la segunda, me quedé pegado con algo que dijo Lucas respecto a cuando aumenta la incertidumbre, lo que opera es la selección natural. Totalmente. Po. Es una cuestión casi biológica. Impera lo fuerte. Obvio. Impera lo fuerte. Entonces, ¿quiénes son los que van a sobrevivir bien? Los que se organizan en esa firma de sociedades científicas. Habían sociedades científicas duras y otras que son de las ciencias sociales. Que es malo decir ciencia dura y ciencia blanda. ¿Cierto? Sí. Es muy Bueno, malo, pero pero la una ciencia variedad en general. científica. Exacta y inexacta, les digo yo. Claro, exacta e inexacta. Por lo tanto, cuando hay incertidumbre, cuando aumenta la desviación, prima el más fuerte. Sí, po. Eso es un axioma. Pero sabes que a mí se me cae un poco esta teoría de que las cosas sean solamente por encontrones, por posturas, cuando escuchábamos a Rafael Arauz o leíamos a Rafael Arauz decir que esta fue la gota que rebalsó el vaso. Claro, que son estilos distintos, porque el estilo vinculado es un estilo más centrado en las empresas de base tecnológica. En la Silicon gestión Valley. de Silicon Valley, empresa de base tecnológica. Bueno, por eso la pusieron ahí. Que, claro, que por lo demás que es el Silicon Valley surge porque tienes al lado una tremenda universidad, ¿cierto? Y se produce una ramificación productiva de gente que está en los laboratorios y que de repente empiezan a crear a partir de una ola tecnológica nuevas empresas. Se ha estudiado mucho esto. Manuel Castel tiene un libro sobre esto. Hoy estamos más en realidad. Estamos Digo, muy las cosas- investigadores, estamos ¿ah? investigadores. Me van a cortar Por el mi culpa, por mi financiamiento. culpa, por mi Sí, culpa. por supuesto. Pero muy distinto a cuando tú gestionas un sistema nacional de innovación Pero es que además también... termino con esto. Por ejemplo, el Incolado en Corfo ha estado súper bien. Totalmente. Porque Claro. ella está en la fase de transferencia tecnológica más avanzada, ¿vale? Tengo el prototipo, lo llevo a la empresa que funcione. Pero yo tengo que administrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay gente que está haciendo ciencia matemática, gente que está haciendo ciencias sociales. O sea, la complejidad es mucho mayor. Es que, pero además yo también voy a lo que señala y vuelvo a la idea del presidente. Dijo, porque él no coloca el contexto de estos 100, 500 millones de pesos para los proyectos en un contexto así de una conversación. Hace referencia a la Universidad Austral, Claro. hace referencia a la universidad donde la ministra fue atacada. Entonces, también, no quiero utilizar una mala palabra, pero cuestionando el rol de las universidades en investigación, Claro. el rol de las universidades en la formación de los de los profesionales del futuro. Entonces, Claro. si no son las universidades, ¿quién? Exacto. Que mira, en algún minuto hubo una estrategia de crear centros tecnológicos. Sí. En Valdivia hay uno que es bien famoso, que es el centro de estudio, se me acaba de olvidar, que estaba ahí en núcleo, hay un núcleo muy importante, pero no prosperó mayormente. También hizo ciencia en los institutos, hace muchos años, los forestales, los INFO, todo lo demás. Pero en realidad, ¿qué es lo que hemos descubierto? Y también hay un poquito de desarrollo, más la línea de desarrollo tecnológico en las empresas que son muy grandes, que tienen economía de escala y que pueden financiar un laboratorio. Claro. ¿Ya? Pero estamos hablando de empresas muy, muy grandes. Por lo tanto, las universidades en este país, a diferencia de lo que puede pasar en Europa y en otros países, son actores clave dentro del entramado científico-tecnológico. Por lo tanto, hay que verlo como una red, no hay que verlo en forma aislada. Ahora, sí hubo un intento, ¿te acuerdas que estaba Bunster? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando se llamaba Cloud Teitelboyd. ¿Ya? Que creó un centro allá en Austral dedicado al estudio antártico, me parece que era. Claro. O Algo por el estilo. también lo que hizo Maturana en su momento, Claro. que no me puedo acordar cómo se llama su centro de estudio, de Claro. Humberto Maturana. Tiene un nombre Él medio- tenía otro nombre, pero él se dedicó... Que- no me pero acuerdo el también nombre, tiene que ver Pero con, son casos excepcionales y operan vinculados, subsidiados también por las Porque instituciones. yo creo que de aquí educación superior. apuntamos a lo que quiero que empecemos a hablar, que es el financiamiento. Sí. Finalmente todo esto se financia. Esta plata, ustedes bien sabrán que una cosa es la recaudación por arancel, pero otra cosa también son las platas que ingresan, ¿cierto?, por postulación de proyectos o asignaciones a las universidades que son públicas. Y aquí yo creo que es, para Y mí, ojo, o universidades no tradicionales, No tradicionales, sí, que están empezando también a pueden hacer acceder a ciencia. recursos del Estado a través de proyectos anillos, Sí. de proyectos Claro. también Millennium. por y a lo ejemplo. mejor aquí está la letra chica de toda esta discusión finalmente. Pues. ¿Querrán reducir también esos recursos? Sí, por supuesto, por Sí. supuesto. estoy O sea, yo creo que la clarísimo letra sí. chica no es tan letra chica. No, yo creo tan que la letra, letra, está volvemos a la escrita, sale misma en el lógica ordinario, de claro. estamos
no tenemos un Estado en quiebra, pero estamos en una crisis fiscal, entonces Claro, no sí, podemos seguir gastando plata en financiar proyectos porque no hay plata. Claro. No podemos seguir gastando plata en esto porque tenemos que colocarlo en la reconstrucción. Es que más que letra chica lo han dicho explícitamente, pero la generación de empleo sostenible de calidad está asociada a la capacidad de innovación. Y esa capacidad de innovación se alcanza cuando tú gastas en I+D. Ahora, yo no estoy tan convencido que el gobierno crea eso. ¿No? A pesar que yo estoy de acuerdo con tu postulado, yo no estoy convencido que el gobierno esté de acuerdo con tu... Ellos creen que el empleo se crea a la vieja escuela, ¿no? Ah, claro. No, no, no. Claro, por eso yo estoy totalmente de acuerdo. Si no Sí. quieres dar un salto cualitativo y quieres romper, tú miras cuando tú ves los cambios en las curvas, todos te dicen la única forma de romper una curva es con un cambio tecnológico, con Sí. shock tecnológico. Sí, pero yo también concuerdo contigo. El gobierno no cree eso. Y ahí- ¿Por qué? Porque no está estableciendo una política pública vinculada a eso. Porque el proyecto. Ahora, de ojo, tampoco es que reconstrucción- los anteriores lo hayan creído No, mucho, no, hayan no, hecho no, mucho no, esfuerzo. no, Como dice pero- Francisco, no. Perry va la inversión en Pauperry va la inversión en I+D, I+D. Pero de todas Cero formas, o coma si no, el 39. proyecto habría ido hacia otro lado. El proyecto Claro, no apunta a eso. pero veamos por qué se genera la caída de empleo. Veamos cuáles son los elementos de fondo. El país ha tenido un problema de crecimiento y productividad. Oye, yo quiero decir larguísimo. algo al respecto. He escuchado mucho esta discusión y en la discusión, ¿en qué parte entra que tuvimos una pandemia? Y las consecuencias de la pandemia para nuestra economía. Porque siento que se habla como que no, es que la reforma tributaria de Bachelet, no, es que esto es lo otro. Y era como, no, es que el gobierno anterior se lo robó todo. O sea, agradezcamos en que seguimos acá Sí. con todo lo que pasó para la pandemia. Fue una cosa brutal, la cantidad de empleos que se perdieron, la cantidad de gasto en salud, la cantidad de personas que murió. Y Claro. parece que nosotros como que nos disociamos y dijimos, ya, esta parte voy a irme a negro y voy a volver. Claro. Es que de nuevo el sí. tema, la misma característica de nuestra sociedad, la sociedad de inmediatez. O sea, la verdad, eso ya. La pandemia fue hace 20 años. Fue hace 20 Claro, años. claro. Ojo, fue Claro. hace poquito, pero tenemos la percepción de que ya pasaron las grandes consecuencias. Las consecuencias asociadas a lo que estamos O sea, hablando hoy día de empleo, pero también Yo consecuencias tengo la asociadas a salud mental. impresión de que la caída de productividad chilena vino después del boom, de la caída del superciclo del cobre. O sea, Claro. del 2009 en adelante, nuestras productividades han ido bajando sostenidamente. Entonces, pero esa visión de largo no la tiene la clase política hoy día. No. Lo pueden tener ciertos centros de pensamiento, pueden tener los ciertos actores clave, pero la visión de largo no está. Pero aún así, yo creo que desde la convocación política, lo que estamos viendo es un estilo presidencial que nosotros mismos estamos evaluando su efectividad, porque no estábamos acostumbrados a un presidente tosudo. Mm. Todos los presidentes eran convocantes. Claro. Todos los presidentes, o sea, Sebastián Piñera jamás hubiese dicho una declaración como eso. Y ojo, que a Sebastián Piñera, obviamente, cuando gobierna su segundo gobierno, la mecha estaba muy corta a lo que lo llevó al estallido social y todo lo que pasó. En cambio acá, como hay una lectura de que la mecha en teoría está más larga y hay una elección mucho más adelante, yo puedo probar este estilo presidencial de un presidente que está tratando de mover el cerco hacia sus temas y no está tratando de ser conciliador, no está tratando de decir estamos todos acá, no está llamando a la oposición. De hecho, imagínense cuándo alguna vez habíamos discutido la cantidad de indicaciones en un proyecto de ley. ¿Saben cuánto es el promedio? ¿La gente sabrá cuánto es el promedio de una indicación en un proyecto de No, ley? pero hablamos de tsunami. La gratuidad fueron Exacto. mil Claro, indicaciones. sí, pero La claro, gratuidad fueron 1000 Pero, indicaciones. pero tú también tocaste otro tema, Lucas, interesante. O sea, pensemos que Saltemos otro tema, ya. Sebastián Piñera también tenía una personalidad bastante interesante y llamativa, que tenía salidas de libreto, Sí. y que nosotros le conocemos como las piñericosas. Que eran hasta tiernas, ¿no? Hasta tiernas, entretenidas, a veces uno se reía del presidente por cómo lo decía, pero en ningún caso el presidente Sebastián Piñera cometió errores tan graves en sus declaraciones, como Sí. la que estamos escuchando hoy día desde la presidencia. Del yo creo que sándwich y los libros. yo creo que no había una intención de poner tanto tu pensamiento político y tanto tu ideología sobre la mesa. Claro. Y eso es lo que estamos viendo. Porque Por eso digo, en la conversación de tecnología, acá hay una cosmovisión Hay un que tienen en filtro. general las derechas más conservadoras, que es que, por ejemplo, es decir, no, que el calentamiento global no existe. Y que estos estudios lo único que hacen es te muestran una parte de la realidad, pero la otra realidad no existe. No olvidar que hoy día convivimos con gente que todavía cree que la Tierra es plana. Entonces, ese estilo, esa forma de hacer política, se está probando. Porque además, tampoco, sí, es cierto, el gobierno ha sido desordenado, se ha hecho largo, como que
hay poca felicidad con respecto, y si, no es que haya mucha siempre, pero hay poca felicidad con respecto a la discusión de los asientos públicos, concepto de recorte, concepto de despido, siempre generan cierto dolor de guata, ¿no? De tener ese tipo de conversaciones, pero también es la apuesta para ver si la gente prende con eso, porque tampoco es como que el gobierno quedó solo, más allá de que yo siento que políticamente nadie le presta ropa, pero en la calle todavía no hay una reacción así. O sea, Sebastián Piñera dice que va a recortar plata en los hospitales y lo terminan linchando en la plaza. Entonces, y tampoco hay hoy día, y hay un grupo de la población, de hecho Piñera en la cadena subió, subió en la cadena, subió 4 puntos, que está dentro del margen, pero aún así hay algo de decir que también hay un bloque de personas que no ha abandonado el buque y que ese argumento los mueve. Pero es que a lo mejor ahí también vamos a la otra parte de esta conversa, que es la oposición. La oposición tampoco está haciendo... la oposición. Hay oposición. Bueno, le llaman oposición. El tsunami de indicaciones a este proyecto o al megaproyecto de reconstrucción, una palabra súper desafortunada del diputado Araya, que obviamente que generó suspicacia y todo, pero también un poco lo recordaban recién. Es como, si esto se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre. Solamente que ahora dijeron que era sabotaje legislativo. Ahora lo ocupaste como arma política. De los 15 y todo. Ahora, claro. si ustedes me preguntan, haber dicho eso en ese podcast fue un desacierto. Yo creo que no venía al caso decir lo que todos sabíamos que iba a pasar. Sí, yo sabía. Yo creo que el problema ahí es darle un espacio al oficialismo para que haga su juego también. Sí, a mí me gustó eso, sí, 2 cosas. Una, que efectivamente, bueno, el concepto tsunami fue súper desafortunado, porque a mi rigor le dio una intencionalidad política a un ejercicio que... Claro, y de un desastre. Claro, porque las leyes... Primero, la gratuidad tuvo 1000 indicaciones, que era una ley acotada. O sea, una ley miscelánea como esta, el Lutti tu Frutti, o como le hayamos querido poner... Pichanga, incluso lo bautizamos, te abre 1000 por algo, ¿se entiende, no? Claro. O sea, por tanto, es como la lógica. Pero lo más extraño sucedió ayer en la Cámara, donde el gobierno presentó indicaciones sustitutivas que dejaron fuera las 1000 indicaciones. Creo que era como 100 o 150 indicaciones. Claro, y luego, por lo que yo sé, muy avanzada la noche, se presentaron otros artículos que restituyeron las indicaciones. Entonces, claro, esto fue de madrugada, tengo entendido, ¿sí? Por entonces, como que hay una suerte de estratagema política. Exacto. No sé si la palabra es estratagema, pero no es estrategia, sino táctica de guerra, como Lucerito, ¿cierto? Te encontramos nuestra canción. Donde ayer, en las 24, en las 12 horas que estuvieron ahí encerrados, se vio un tejimaneje de técnicas para poder filtrar al otro. Lo que yo tengo entendido anoche es que pusieron nuevos artículos que volvían a poner las indicaciones. Pero ahí yo me pregunto, entonces, el problema es que no quieren discutir cuál es el miedo que se tiene a la discusión del megaproyecto. ¿Es la premura de presentarlo antes de la cuenta pública? Yo creo que eso es. Pero ¿no será mejor aprobar un buen proyecto de ley? ¿Qué miedo hay de discutir esto? Si es tan grande, tan importante. Lo que pasa es que el presidente José Antonio Kast tiene el 1 de junio que presentarle algo al país. Claro. ¿Y qué es lo que quiere presentar? Que presente su proyecto de seguridad que todavía no lo conocemos. No, pero date cuenta que... Bueno, ¿qué tiene para informar? Una zanja que está en el norte, las auditorías que está haciendo, que no fueron internacionales, que fueron nacionales. Pero que además de auditoría, no sé si tiene mucho de auditoría en realidad. No, es de revisión. Es de revisión. Revisión y el proyecto de ley. Es que entonces, claro, el presidente necesita un proyecto de ley a presentar el 1 de junio, un proyecto de ley que ojalá que haya avanzado al Senado, que ojalá esté en una discusión más avanzada, pero el presidente tiene que tener un plan B. Claro. Y no tiene plan B, parece. Los decretos. Pero que hay cosas que no pueden tocar por decreto. No. De hecho, una de las cosas que uno ve, y lo conversamos cuando Francisco decía que esto fue como una bomba recibo, que este proyecto está muy mal pensado. Yo entiendo la estrategia, que es la estrategia Omnibus de Javier Milei, y también, como decía, este proyecto está más pensado como una batalla de guerra, y qué más y llevar ahí corazón económico del gobierno, más que realmente un proyecto que esté pensando realmente en el beneficio, porque si pensaran realmente en el beneficio de las personas, habría hecho 5 proyectos. Porque cada uno de sí mismo tiene ciertos argumentos que son complejos. Algunos son hasta tóxicos de hablar. Sí. Entonces, la baja a las empresas asociada a la reconstrucción, por ejemplo. O sea, el fisco deja de ganar plata, pero como el fisco está dejando de ganar plata, va a haber una mejor reconstrucción. Y algunos dicen, sí, pero es que esto nos va a ayudar al crecimiento. Pero el proyecto no se llama de reconstrucción. Ese crecimiento se va a ver en el 2030. ¿Por qué esto no es un proyecto de empleo? Y la Corte Suprema
hizo unos comentarios. Sí, po. Y en esos comentarios habla de otra cosa, que es de las cosas que yo creo que tiene mejor este proyecto, que es la permisología. Pero obviamente hay una parte donde dice que si el Estado de Chile cancela un proyecto que ya fue aprobado, tiene que devolver la plata. Entonces O sea, y ahí pone la la Corte alerta porque Suprema- esa es la plata del Tengo entendido que no contribuyente. solamente la Corte, la Consejo Fiscal Autónomo. También fue puso el jurídico, mismo, también- y el Fondo Monetario. Internacional. Y con Claro. la última... JP Morgan también. Claro. Y lo otro es que la Corte Suprema dice, este proyecto debió ser otro proyecto, porque dice, todo el tema de la permisología debió haber ido para un cambio de ley de la legislación actual de la permisología. Entonces, el riesgo lo estamos O sea, viendo... Pero al final te das cuenta que es de nuevo a un tema que conversamos ya no sé hace cuántas semanas atrás, de que estos debían ser proyectos separados. Claro. Lo planteó Paulina Núñez, lo planteó Renovación Nacional en general, que les gustaría, y obviamente la oposición también lo dijo, que les gustaría que esto fuera por dos carriles separados. Un proyecto asociado a la reconstrucción y lo otro que tiene que ver con temas de Claro. reforma Claro, ahora- tributaria. que el tema es que perdió el Ahora- juego político. Ahora Exacto, hay- no, está claro que esa Hay es 4 la colinas, estrategia. porque fíjate, hoy día estamos en comisiones. La Comisión de Hacienda tiene que pasear mañana es miércoles de la Sí, noche. mañana. No, hoy día es miércoles. Después se va a sala. Hoy Sí. día es miércoles. Hoy día es Miércoles. Después se va a sala, que probablemente también va a haber un parto de los montes. Después se va a Senado, donde es un poco más tranquilo. Y sí o sí esto va a tener una Tremendo. constitución. Sí o sí, esto va a ir a tribunal no, constitucional. sí, Entonces sí, tiene no, no. 1, ¿Sabes 2, qué? 3, 4. También en la discusión hay O sea, cosas el 1 de que, junio no está. que me parece que son como de olvido, lo que decíamos recién, que esto se olvida pronto. Porque argumento del Consejo Fiscal Autónomo nos movió mucho en la víspera dentro de la derecha, Sí. pero este argumento para un proyecto de Gabriel Boric hubiese sido la Claro. razón fundamental para rechazar este proyecto. Hubiésemos hablado de lo que dijo la Corte Suprema, pero por ningún motivo, cómo el Poder Legislativo va a estar, ¿cierto?, perjudicando, Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y ahora como que todo se ha relativizado de una manera que me parece tan profunda y tan preocupante. Ujú. Como que no, es que hay que probarlo. Primero que todo eso demuestra lo bien que envejeció Sebastián Piñera, porque ¿quién introdujo el Consejo Fiscal Autónomo? Sebastián Piñera Echeñeque. Pero también aquí hay algo sintomático que venía pasándose antes, ¿ah? Pasaba con el Tribunal Constitucional en su momento. Que cuando te convenía era hoy qué gran lugar para ir a Claro, dirigir pero proyectos. cuando no, Esta esta tercera porquería, cámara claro. era hecha por los políticos. O sea, y eso le está pasando al Consejo Muy Fiscal probablemente Autónomo. vamos a tener a los jefes de bancada que decir, me reservo el derecho de ir al Tribunal Constitucional. Claro. Para ¿Sí? quedarte, me reservo el derecho de Claro. hacer. O sea, a la larga, porque claro, porque si tú hubieras dividido, como bien dijo Lucas, hubieras dividido el proyecto en 4, el de reconstrucción pura pasa en una semana. No, soplado. Ya está aprobado. Ya Sí, está listo, todo. está aprobado y ya está en Y el nos quedamos discurso. con las otras discusiones, que son Claro. las discusiones más de fondo. Claro. Son complejas Son también. complejas, Claro. Y- que no son... Pero al tirarlo todo junto, pasa por las 4 colinas y sucede que la última es más compleja porque efectivamente hay un argumento para decir, sabes que esta ley miscelánea atañe muchas otras leyes en paralelo que hacen imposible legislarlo. Y ahí Claro. se Ya, produce un pero problema. yo Cuesta creo... encontrar precedentes jurídicos Claro. de una ley tan miscelánea. Mira, sabes O que sea, en algún las minuto... leyes misceláneas siempre han existido en Sí, nuestro pero- país, pero- pero tan compleja como porque esta. tiene una reforma Pero tributaria en dentro. algún minuto Sí. se había transformado la mala... Por ejemplo, la de reajuste de estos públicos, antiguamente era una plana, era media plana. ¿Se entiende, no? Sí. Hoy día, a medida que fueron avanzando los años, se fueron agregando aderezos y se fue, si tú quieres, abriendo no solamente reajustes, sino que era varias cosas más. La última fue bastante compleja, ¿te acuerdas? Entonces, a la larga, está este juego medio táctico, de táctica legislativa, ¿vale? Es decir, con tal de poder evitar pasar varias veces por las comisiones, lo mezclo en una sola cosa, pero el riesgo es mayor. Ya, yo creo que esto pasa así. Pasa en la prueba de la blancura. Yo creo que con votitos de Mulet, algún descolgado de la DC, yo creo Yo que tengo mi esto miedo pasa. más en el Senado de qué va a pasar. Sí, es que en el Sí. Senado Yo en la creo- Cámara de Diputados creo que va a pasar. Sí, va a Hay pasar. más equilibrio, me da El impresión. tema es en el Senado. ¿Por qué? Porque además nos encontramos con que probablemente en la discusión del Senado hayan 2 senadores menos. Claro, Camila Flores, porque que está en una situación Ujú. compleja, y el senador Calisto. claro que sí. Sí, y el Gente Senado- muy proba por lo demás, ¿no? Claro. Por El supuesto. Senado suele ser más Entonces complejo. ahí se va a tener que estrechar Los márgenes. los márgenes. Y esto, cuando pasa el Senado, bueno, vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con ambos senadores, si es que efectivamente se pide su desafuero, y cómo se va a votar en la Cámara. Además, y ahí sí. eso dilata la discusión. Es bien interesante porque quienes han tenido la suerte de ir al Congreso o aquellos aburridos que ven en la TV del Congreso van a darse cuenta que
cuando se conversan los temas en la sala, incluso a veces cuando se conversan las cosas en las comisiones, que es supuestamente más técnico, no se habla. Se hacen discursos para la galería, se dejan marcados los puntos, pero no hay un intercambio y un debate. No. Eso obviamente todo ocurre off the record, con cámara apagada. En la cocina. Claro, en la total, cocina. claro. Sin embargo, eso te demuestra que la decisión es llevar la conversación a la galería. Es decir, ¿saben qué? Miren la oposición. La oposición va a presentar 2.500 indicaciones, un proyecto para que usted todavía no tenga su casa que fue afectada por los incendios. Esa es la mezquindad de la oposición. Entonces, obviamente yo entiendo que las discusiones tienen su lado político técnico. Es lo único que uno pasa en clases. Cuando uno habla de una política pública no es solo técnico, sino cómo tú consigues los votos, tú cómo convocas. Exacto. Sin embargo, hoy día nos hemos llevado tanto a la batalla política y la técnica está importando tan poco que finalmente caemos más en los dogmas de la técnica. Es decir, bueno, bajemos los impuestos a la empresa porque supuestamente eso va a permitir mayor crecimiento, en vez de sentarnos a discutir qué tanta evidencia hay de eso, qué tan de acuerdo estamos y cómo podemos explicarle a la señora Juanita en su casa que esta conversación tiene varios matices sin que se enrede, porque si no, la gracia de la política es que simplifica, pero Claro. no hemos pasado al otro lado. Exacto. Pero yo me pongo a pensar, fíjate, ¿cuál es el clima que hay hoy día sobre esto? El clima que hoy día país, la temperatura. Si yo le digo ley de reconstrucción, la gente, ¿cómo lo está viendo? ¿Lo está viendo como algo positivo, como algo negativo? Positivo. Sí, ¿Positivo? positivo. Ya, porque de ser así, ahí yo tengo la capacidad para estirar el chicle Claro. y hacer este circo romano, además, ¿cierto? no solamente, Eso es lo que está pasando. pero no solamente, Claro. porque no solamente es la reconstrucción, es porque más me dijeron de que con este proyecto, si se aprueba, Chile va a crecer, va a mejorar la economía, Va a tener trabajo. voy a Claro. tener trabajo. Entonces resulta de que esta percepción de que el costo de la vida ha aumentado, de que me subió la benzina, que va a subir el pan, que va a subir un montón de otras cosas, que me va a subir la luz también, recordemos, no recuerdo Es que- cuánto es el 2, y algo por ciento que suben las cuentas de la luz. Eso va a significar que esto es algo transitorio, momentáneo, pero parece que, de nuevo, la letra chica de que todo el mundo está poniendo el grito en el cielo diciendo, oiga, esto no va a pasar mañana, sino que probablemente, si es que ocurre, va a pasar en 8, 10 años más. Esa lectura no le está Claro, llegando no a lo la estoy- señora es Juanita. que acá estoy yo. ¿Cuánto tiempo yo puedo estirar el chicle con el circo romano? Porque en rigor hay un agotamiento de la ciudadanía. Totalmente. Porque y además en estos tiempos Hay una del cólera, tristeza en la ciudadanía. en estos tiempos del cólera, todo es rápido. Todo es rápido. O sea, yo puedo tener una atención vinculada a la ley quizás por 2 o 3 meses, pero después la atención va a bajar. Claro. Se Y entiende, ¿no? todavía están discutiendo Sí, la están ley discutiendo de eso. reconstrucción. Perdón. Nos queda, es que nos queda un poquito. Quiero solamente su opinión sobre lo que pasó con el diputado Olivares y cómo reaccionó la exdiputada Carmen Hertz, que dijo que bueno, que se lo merecía finalmente, y otros epítetos. Bueno, desde ya condenamos la violencia. Venga de donde venga. Venga, sí, por supuesto, eso está de más. pero hay partes como de la historia que no sé si están tan bien contadas. ¿Es el que usa una capita? Exacto. Él es cosplayer del Principito. Dice Pamela Giles que él se disfraza del Principito. Aunque yo no le conocía esos lentes al Principito, pero la capa hay algo ahí. No, pero me gustó el concepto, no lo había Pero escuchado. era el usa capa de cosplayer del diferentes Principito. Sí, sí. Ya. sí. Es que bueno, igual hay una provocación, porque más allá de que es cierto, una persona está en su libertad de vestirse como se le plazca. Él dijo que era una capa prusiana. Claro, sí, es verdad, si es una capa sí, prusiana. y si tú quieres ir al Congreso o ser presidente de la República sin corbata, está bien. Claro, pero hay que tener también 2 dedos de frente, que lo que está provocando. ¿Verdad? Claro. Y en su rechazo de cambiarlo y seguir como dando un paso más en su uso desde esa capa, ¿Pero dónde le pasó esto a él? en Olmué, en Olmué. en la tierra de tus tierras. Era perdona. como un club de Sí, guasos, Un algo club de así. guasos, o sea, Sí. no digamos Es que un está a la sector que, izquierda, no, Como no tampoco. digamos que está a la había- izquierda No, enardecida. Y había con gestos de alcohol, parece por ahí. No, me gusta. no, o sea, no es el A ver, partido estamos hablando de del- un club de guasos, estamos hablando de un sector que además es campestre. Ya. No quiero decir que es puro campo, no lo es. A pesar de que a O veces sea, un molesta. voto de derecha, me dices tú. Sí, Un voto de de hecho, derecha. un voto más hacia la derecha. Hacia la derecha. A pesar de que, por ejemplo, en las tierras de Quilpué siempre aparecen vacas y dicen estos pueblos, pero el muelle un poquito más lejos de Quilpué. Pero sí es un sector más campestre. Y efectivamente esto ocurrió en un club de guaso, donde uno supone que reviven las tradiciones del campo Claro. chileno en la zona central. Por lo tanto, marxistas-leninistas poco No era marxista. No te iban a citar, nadie te citaba Ahora, Marx en ese lugar. no. el tema él fue con su capa y pasó esto. No, Sí, Y fue a claro. su capa y pasó esto. Pasó esto. Ya. Entonces, bueno, sí, hay que condenar la violencia y también igual
no estoy tan de acuerdo con las declaraciones de la diputada Hertz, porque también es un poco avivar y poner más carbón al fuego. Efectivamente, hay una situación compleja, pero como tú muy bien señalas, parece que... primero señalar que no quedaron en prisión preventiva las personas. ¿Por qué? Porque el delito que habrían cometido, no son sanciones tan gravosas, por lo tanto, después que se termine el periodo de investigación, etcétera, y si hay juicio... No se van a ir a la cárcel. No van a ir a la cárcel, por lo tanto no pueden quedar en prisión preventiva. Pero por otro lado, parece que no hay tanta claridad de lo que efectivamente, que lo que contó el diputado es lo que efectivamente Pero hubo ocurrió. un problema con el color de la capa. Es que no Yo sé, estoy completamente pero lo que, de hecho, se habla de que uno de los Parece una provocación. uno de los detenidos tenía consumo de alcohol en el cuerpo, pero parece que también hubieron ciertas provocaciones. De parte de Claro, diputados. claro. Parece que no le gustaba el Principito a las personas del Club de Guaso. Claro, le pisaron la capa y parece que, Claro. que el diputado también no habría respondido de la mejor forma. Ahora, No- ojo, no queremos- recuerden, no hay algo así como mala publicidad. No, para nada. No hay algo así, porque el diputado Olivares podría ser recordado como el animador de Tremendo Choque de Chilevisión de hace muchos años atrás y un diputado más del montón del PDG, pero ahora es una me figura acordaba. rutinaria. O No sea, me acordaba. Yo tengo más datos por allá. No me acordaba de eso. Totalmente. Es Lo que pasa que es que no. él siempre habla de Es que cuando yo él veo vivió en muy poca televisión Miami abierta. y que trabajó para la televisión en Miami, pero claro, él tiene su historial. Ahora, ¿qué creo yo? Que todo lo que diga el Partido Comunista, sea parlamentario, militante, va a terminar mal. Ahora. ¿Tú dices Ya. por el tejado de vidrio? O sea, es que Es siempre... que además es muy provocador. Sí, o sea, es pensemos verdad. lo de Lautaro Carmona también. O sea, ¿cuántas veces hemos conversado acá sobre Lautaro Carmona y su forma de enfrentarse a y cualquier persona que esté contraria a él? Ahora, sabemos que nosotros en Chile tenemos libertad de emitir nuestras opiniones Totalmente. totalmente. No obstante, claro, como que no se fijó el punto finalmente en que a lo mejor fue una provocación, que efectivamente no tenías que ir con esa capa de Superman a Fue visitar con una un capa mue- de Superman. La capa era una capa prusiana, Una capa muy prusiana. Ya, militar. y a alguien no le gustó. Claro, a alguien le pareció. Le vamos a pareció- traer el video de Ahora Oye, vamos a ver el video, me pero interesa eso. finalmente... Llegó con un ojo morado al Congreso. ¿En serio? Pero Sí. finalmente todo se está fijando en las declaraciones que hizo el Partido Comunista. Yo creo que ahí hay un tema. Bueno, La Pero oposición- había la un oposición comunista. solo pierde. Había un No, comunista. había un comunista. Lo que pasa es que la Carmen Hertz dijo que él se lo merecía. Entonces, claro, por eso en las declaraciones de Carmen Hertz no al Claro. lugar, o sea, está tratando de llevar un Lorena fuego. Pizarro creo que también habló. También. Claro, y están hablando también de que ahora tienen que salir a la calle también contra el gobierno. Claro, entonces también, bueno, ahí Johannes Kaiser está diciendo que hay que los partidos tienen que asumir además las consecuencias si es que en este tipo de movilizaciones se desatan violencia. Y ahí uno se pregunta, bueno, pero... no, ¿Qué consecuencia? ¿Qué consecuencia? O sea, ¿qué es lo que vamos a...? No podemos andar proscribiendo partidos políticos única y exclusivamente porque a un sector no le gusta. Claro, y menos un club de guaso. No es que haya pasado antes, ¿ah? No, es que haya pasado No, es lo que haya pasado antes en nuestro país. Este país nunca se ha proscrito ni se ha proscrito Allá cualquier no es que político. yo no diría demasiado líder. No es Ya, que vamos a prescribir mostrarle club a de guaso. Francisco bien el video para que se Ya. entere. Ya, nos tenemos que despedir porque nos dieron 3 minutos extra y no estamos comiendo el tiempo. Así que muchas gracias, Leslie. Muchas gracias. Ánimo para lo que queda de semana. Oh, sí. Es lo que queda de semestre. Sí, madre mía. Ya. Luquita Serrano. Recuerden Muchas gracias. pedir más tiempo. Más tiempo, Sí, sí. nos Más escriban ahí, más tiempo. Sí, y Francisco Gatica, Mucho muchas gusto. gracias. Igual, la próxima semana es más cortita, jueves. Sí. Feriado, Hoy nos vamos a ver, viene- la otra semana vienen, ¿o no? Miércoles, Sí, Ah, por ya, ya. supuesto, Yo tengo por pasaje para el supuesto. jueves en la Ah, mañana. ya, ya, muy bien. Quizás qué cosa irá a pasar. Cosas se vienen Sabemos cosas. lo que va a estar en juego la próxima La próxima semana. semana. Sí, Así es. también Andrés Oñate, nuestro director, muchas gracias para él como siempre. Y a usted, gracias por su sintonía. Somos lo que está en juego podcast. Quiéranos a menos y si nos odia, ¿saben qué más? Díganos. Díganos también. Un No hay algo abrazo. así como mala publicidad. Exactamente. Chao, chao. Nos resbala. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.